Bueno, buenos días. Darle a todos y todas la bienvenida por acompañarnos esta mañana a esta conversación con don Gregorio Ruiz Esquide, quien es gerente general de la FP Provida y quien gentilmente nos acompaña esta mañana, gracias en parte a la iniciativa de Nicolás Barr, que es director de Asuntos Corporativos de MetLife. En primer lugar, comentarles lo que decíamos hace algunos minutos, que hemos buscado. Teníamos muchas inscripciones, pero hemos buscado que no sean más de 50 personas las que nos acompañan esta mañana, fundamentalmente alumnos de último año de la Escuela de Negocios y Economía de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso y algunos estudiantes del Magíster en Banca y Mercados Financieros que dicta la universidad en conjunto con la Universidad de Cantabria y el Banco Santander y otra red de bancos a lo largo del país. Así que muchas gracias a ambos por acompañarnos. Como dijimos, esperamos a las 12 ir concluyendo, para que cada uno continúe su jornada. En primer lugar, don Enrique Marchal, quien fue vicepresidente del Banco Central y que actualmente es director de la Bolsa de Comercio de Santiago y es director de este magíster, les dará un saludo de bienvenida. Adelante, Enrique. Gracias, Gianfranco. Yo quiero extenderles a todos un saludo, agradecer su participación. Agradecer, por cierto, a nuestro relator, a nuestro expositor, Gregorio Ruiz Esquide, quien es el gerente general de la FP Provida, por hacer un paréntesis, darse un tiempo para conversar sobre un importante tema como es el de los fondos de pensiones. Puedes estar seguro, Gregorio, de que este es un grupo muy interesante de alumnos que ha mostrado interés por profundizar en todo lo que tiene que ver con los fondos de pensiones, que de alguna manera es un tema que ha estado puesto sobre la mesa en el debate nacional. Y para el magíster que dirijo es también un privilegio poder desarrollar y auspiciar esta actividad. Nuestro magíster tiene como objetivo el contribuir al perfeccionamiento de los profesionales que trabajan en el sistema financiero. Es un programa nuevo, tenemos 4 o 5 años de funcionamiento y se ha mostrado muy exitoso en cuanto a reclutamiento de alumnos, interés de estos por participar. Ya tenemos 2 generaciones de egresados y vamos camino prontamente a tener la tercera generación. Sin más, quedo aquí. Gianfranco, ¿tú prosigues? Sí, finalmente comentarles, yo que soy Gianfranco Arata, que soy el director de administración y profesor de esta universidad, voy a estar recogiendo por el chat algunas preguntas para que vamos viendo las temáticas y Gregorio, en la medida que nos permita el tiempo, alguna de ellas pueda responder al final de esta conversación. Así que nuevamente muchas gracias, Gregorio, quien es ingeniero civil industrial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, tiene un MBA en la Universidad de Pensilvania, y ha estado en el sector bancario como, yo recuerdo, como director de marketing, creo, o de división de marketing, no me acuerdo exacto el tema del BVA en su tiempo. Cuando yo estaba en la Raín Vial era un referente en el sector. Así que muchas gracias, Gregorio, por tu tiempo. Adelante. Muchas gracias por tus palabras y por la invitación. Espero que sea interesante la discusión. Yo tengo preparada una breve presentación que describe el funcionamiento básico del sistema de pensiones. Quizá hay alguna gente que lo conoce de sobra y lo voy a estar aburriendo algo. Creo que voy a ir algo rápido, pero creo que es importante como una base para entender los desafíos, problemas y cosas interesantes también que tiene el sistema. Nicolás, si puedes pasar a la siguiente lámina, te lo agradezco mucho. Bien, el sistema de pensiones chileno, que tiene sus particularidades, pero es similar al de muchos países, se basa en 3 pilares. El primero es la contribución individual, que en el caso de Chile se ahorra en cuentas individuales. Ese es el financiamiento de la pensión de todos nosotros, básicamente funciona a través de que cada uno de nosotros ahorra un 10% de su sueldo, elige una AFP y la AFP, por administrar ese servicio, a la entrada, al contrario de muchos otros países y de muchos otros productos, cobra entre un 0,69 del sueldo y un 1,45 del sueldo, dependiendo de la AFP en que cada uno de nosotros elija, y se puede cambiar de AFP todos los meses. El sistema chileno también tiene lo que se llama el pilar solidario, que al momento de pensionarse, el gobierno garantiza con algunas condiciones,
que no es totalmente universal, pero garantiza una pensión que se llama la pensión básica solidaria, que es de 141.000 pesos hoy, fue recientemente aumentada en una reforma que se aprobó en diciembre del año pasado, que parece como que hubiera sido hace un siglo atrás. Y hay un sistema de aporte que realiza el Estado a todas las personas que no alcanzan a autofinanciar en realidad no a todas las personas, sino que al 60% más pobre de la población, que complementa la pensión para todas aquellas pensiones para todas las personas que autofinancian un monto inferior a 500.000 pesos aproximadamente. Y finalmente existe lo que se llama un pilar de ahorro voluntario, que en Chile tiene dos componentes, que es el APD, las contribuciones voluntarias, el ahorro previsional voluntario, los depósitos convenidos, y también existe en la AFP un producto que se llama la cuenta 2, que es básicamente invertir en los mismos fondos de la AFP como si fuera un fondo mutuo en realidad, y por el cual también la AFP cobra sobre activos bajo administración, como es el caso más similar a como son los fondos mutuos. Y de alguna manera la gracia que tiene el sistema chileno, porque estos tres pilares son muy habituales, ustedes los encontrarán en estudios internacionales, ¿no? Que al ser un sistema de ahorro real, en cuentas individuales, en que después la AFP toma la plata y la invierte en el sistema financiero, y en muchos casos fuera de Chile, esos recursos generan rentabilidad, que no es el caso de sistemas más bien, que pueden tener otras ventajas, más bien gestionados por Estado, en donde el dinero no se invierte en el mercado de capitales. En el caso de Chile eso se hace así, y en general, al momento de pensionarse, si uno toma la cohorte de pensionados, el origen de los fondos que van a financiar la pensión de las personas es más bien un cuarto los propios aportes de las personas y 3/4 es la rentabilidad que le obtuvo la AFP del caso a las personas, y de alguna manera eso es un cuarto pilar que contribuye al financiamiento de las pensiones en el caso chileno. Nicolás, si puedes pasar a la siguiente lámina, te lo agradecería. ¿Cómo funciona además? Y esto es importante saber. En el caso del sueldo en Chile, las personas se les descuenta a los profesionales de la casa Abraham cerca del 20% del sueldo, el 10% que veíamos de la AFP, la comisión de la AFP, en el caso de Provida nosotros somos de los que cobramos más caro, 1,45. Después las personas contribuyen para el seguro cesantía. El seguro cesantía tiene un financiamiento mixto, pero en forma individual uno contribuye un 0,60 del sueldo. Y finalmente, para salud uno contribuye entre un 7% y puede elegir si estar en ISAPRE o en FONASA. Adicionalmente, y este es un punto importante, sobre todo para la reforma que viene, el empleador en Chile ya paga del orden del 6% a temas vinculados a la seguridad social. Un 1,5% para el seguro de invalidez y sobrevivencia, si Dios no quiera, alguien de nosotros se invalida o muere en su etapa laboral y por lo tanto no ha alcanzado a ahorrar lo suficiente para que las personas que dependen de uno tengan una buena pensión de sobrevivencia, el seguro que es licitado a compañías de seguro en Chile, entera el capital necesario en la AFP de manera de financiar la pensión. Y para eso se cobra 1,53 y lo paga el empleador. Adicionalmente, por el lado del empleador, al seguro de cesantía se contribuye un 2,40 y los empleadores, dependiendo de su actividad económica y por lo tanto de su riesgo, pagan entre un 1 y un 4% a la ley de accidentes del trabajo, a la mutual de seguridad, a la empresa a la que esté adscrita, la institución a la que esté adscrita la empresa, ¿no? Esto es simplemente para entender cómo funciona también el sistema de seguridad social en su conjunto en Chile, que tiene un componente privado también importante. Nicolás, la siguiente. ¿Qué pasa cuando me pensiono? En el momento de me pensiono, en Chile hace tiempo atrás se hizo una cosa bien única, que es que se instituyó un sistema que se llama el SCOMP, que es un sistema en el cual las personas se acercan a una AFP o en una compañía de seguro o con un agente de venta de renta vitalicia y elige irse a una renta vitalicia, que es una promesa de una compañía de seguro. Voy a partir por el final. Que hace una promesa a una compañía de seguro que me da una pensión fija de por vida. La plata pasa a ser de una compañía de seguro. Esto ha estado bastante en discusión ahora último a propósito del proyecto potencial retiro de dinero de las compañías de seguro. Las compañías de seguro reciben esa plata y a cambio de tomar posesión de esa plata e invertirla, dan una promesa, una pensión fija de por vida.
En este caso, las personas no con riesgo de inversión, es decir, si a la compañía de seguro le va bien, mal o más o menos, tienen que pagar la pensión igual, y estos productos en general no generan herencia, es decir, si la persona después muere, los hijos de estas personas o los herederos en general no van a recibir el dinero porque ya pasó a ser de la compañía de seguro, y finalmente esa elección es irrevocable. Es decir, si yo elijo a una compañía de seguro X, no me puedo cambiar después a otra compañía de seguro o devolverme a retiro programado, porque el contrato entre mío, ni la compañía de seguro se puede arrepentir, ni yo me puedo arrepentir. En el caso del retiro programado es diferente. En el caso del retiro programado, la plata sigue siendo mía, se queda en la AFP, pero ahí pasan dos cosas, que esa plata sigue invertida y por lo tanto sigue ganando dinero, pero esa rentabilidad es variable, y puede ser mejor o peor, en general está invertido en fondos más conservadores, pero pero siempre tiene un riesgo, y por lo tanto ese riesgo de inversiones es de la persona, y cuando es muy bueno, genial para él, pero cuando es negativo es un problema, porque uno está en una etapa de la vida en donde en general uno no quisiera correr mucho riesgo, sobre todo si depende de este producto para su sobrevivencia. Y finalmente las personas también corren lo que se llama el riesgo de sobrevida, es decir, si el retiro programado se calcula en base a unas tablas que tienen que ver con la expectativa de vida, que fija el regulador, pero por supuesto hay personas que viven más o menos, y si alguien vive mucho más, se le va a ir acabando el dinero y la pensión va bajando año a año. Por lo tanto, ahora, y estas pensiones, esta modalidad sí tiene un par de gracias, que es que genera herencia. Si sobra dinero, se le paga a los herederos de la persona, porque la plata no es de la AFP, sino que sigue siendo la persona. Y por último, las personas se pueden cambiar a otra AFP, a recibir retiro programado de otra AFP, o pueden elegir más adelante irse a renta vitalicia si les parece. Por lo tanto, son dos mecanismos muy distintos de pensionarse. En la ley chilena las personas pueden elegir entre uno y otro. Después hay algunas complejidades respecto a esto, pero este es el esquema general de cómo uno se puede pensionar en Chile. Voy bastante rápido para tratar de dejar tiempo al final para las preguntas. La siguiente lámina, por favor, Nicolás, si puede. Y aquí hay una comparación. Entonces, para dos casos, la edad legal de pensión en Chile es 60 en el caso de las mujeres, 65 en el caso de los hombres. Uno se puede pensionar antes bajo ciertas condiciones, pero esta es la edad legal. Y aquí hay una complejidad, porque si uno tiene hijos todavía dependientes, en fin, o se está casado, la cosa cambia, pero aquí tomamos un caso muy simple. Las dos personas están casadas y no tienen hijos, y tienen 66 millones de pesos ahorrados. Para ese caso, una mujer de 60 años va a tener una pensión en renta vitalicia, cuando se hizo este ejemplo, de 8 UEFs. Ahora, la expectativa de vida de esa persona es de 90 años, que puede sonar que no es la expectativa de vida al nacer, pero aquí hay una cosa muy obvia para cualquiera de ustedes que ha estudiado estadística, ¿cierto? Esto es como una probabilidad condicionada, porque la expectativa de vida al nacer, también una persona se puede morir a los 18 años en un choque de auto, desgraciadamente. Si uno ya cumplió 60 años, significa que ya no se murió antes, y por lo tanto la expectativa de vida de una persona al momento de pensionarse es aún más alta de lo que todos tenemos en mente. En el caso de las mujeres hoy, 90 años. Que significa que tienen que financiar 30 años de pensión. En el caso de la renta vitalicia es una línea recta, y la compañía de seguros responde con su propio patrimonio y con la regulación de que va a cumplir. En el caso del retiro programado, parte más alto, y luego todos los años se va recalculando en función de lo que ya se le pagó a la persona, de la rentabilidad que hubo en el año pasado, y de una fórmula regulatoria que intenta capturar la rentabilidad esperada de los retiros de los fondos hacia el futuro. Luego, cada uno tiene libertad para elegir una u otra, y tienen sus ventajas una y otra, y uno podría tener para los especialistas como internacionales, el producto natural de una pensión es más bien la renta vitalicia que un retiro programado. Pero bueno, en Chile están ambas opciones. La expectativa de vida de un hombre a los 65 años menores, solo 20 años adicionales, pero que no deja de ser 20 años, ¿no? Los 85 años hoy, ¿no? Así que la próxima, Nicolás, si quiere. Algo les comenté de seguro, invalidez y sobrevivencia. Paga una pensión en caso de que uno se muera antes o que tenga una enfermedad muy grave que lo invalide.
opera, la pensión opera igual que veíamos antes, con la diferencia que las compañías de seguro lo que hacen es que se hace un cálculo de cuánto se requiere para pagar una cierta pensión, que es esta pensión de referencia, que es el 70% del sueldo anterior de la persona, y la compañía de seguro lo que hace es que en ese momento se declara el siniestro y entera en la cuenta de la AFP la plata necesaria que falta. Y en función de eso, la persona, si está inválida, puede pensionarse por invalidez en un retiro programado o en una renta vitalicia. La siguiente, Nicolás, por favor. De un punto de vista de inversiones, que creo que a muchos de ustedes les puede interesar, ¿no? Yo no alcanzo a ver a qué fecha está actualizada esto, pero más o menos corresponde entre el retiro del 10% y el dólar. Sí, ha variado su resto, llegó a ser como 55.000 millones, pero hoy, en el caso de Provida, nuestro portafolio son 50.000 millones de dólares, los 5 fondos que administramos, que es plata de nuestros afiliados, no de nosotros. Un 62% de eso sigue renta fija, un 38% es renta variable. Cuando partió el sistema era solo renta fija, y hoy hay 5 fondos, como ustedes lo ven ahí, que son A, B, C, D y E. El fondo A es un fondo de mucho riesgo, que tiene un 80% en renta variable, ese es el límite legal, no puede tener más, y estamos hoy en el límite legal. Son el 10% de nuestro patrimonio más o menos de fondos está en eso, 5.000 millones de dólares, y así hacia atrás el fondo C, que es el fondo más grande todavía, el original del sistema de FP son 19.000 millones de dólares en nuestro caso, y está en un 42% en renta variable, y así, ¿no? Él es un fondo de bastante menor riesgo porque tiene mucha renta fija. La otra cosa muy interesante que tiene el sistema de pensiones chileno es que el 44% de la inversión es internacional, y eso le da un nivel de diversificación muy grande. La bolsa en Chile, por ejemplo, este año ha andado muy mal, por distintas razones, ¿no? Pero como el dólar también ha aportado y las bolsas extranjeras han andado mucho mejor, la rentabilidad de los fondos de pensiones este año en Chile no ha sido tan mala como podría haber sido en otras condiciones. Y la inversión internacional que tenemos, la diversificación de los portafolios es realmente una cosa impresionante. La cantidad de instrumentos, fondos de inversión, acciones, renta fija internacional de todo tipo que tienen los fondos de pensión en Chile realmente es bien impresionante. Y como clase de activo, el que ustedes pueden ver a la extrema derecha, un 24% de la inversión sigue siendo en instrumentos vinculados al gobierno de Chile. Creo que esto es solo gobierno de Chile, Nicolás, cuando se hizo esta lámina, no incluye el gobierno extranjero, ¿no? que en su momento era una inmensa mayoría. Un 8% la renta variable nacional, que ha disminuido debido al 10% y debido también a que la bolsa ha caído bastante. Un 3% es activos alternativos, que son activos alternativos, se llaman activos que no transan en los mercados formales, como puede ser una acción o un bono, sino que son, por ejemplo, fondos inmobiliarios, fondos de deuda privada, en fin, una serie de otras alternativas. Y dentro de otros, lamentablemente aquí agrupamos una serie de cosas. Hay principalmente renta variable internacional, una cantidad bien importante, y más o menos la mitad, y la otra mitad es un poco menos en realidad, falta renta fija nacional, que también es una cantidad importante, y renta fija internacional, que también los fondos han ido invirtiendo crecientemente. La verdad que la inversión está muy, muy diversificada, y eso ha sido parte del éxito, una parte claramente muy exitosa del sistema de pensiones, que tiene otros problemas, pero sin duda alguna, que creo que universalmente reconocido que ha sido muy exitoso. La siguiente, Nicolás, por favor. Bueno, y lo que decíamos, ¿no? Aquí hay un gráfico muy simple, ¿no? Que es simplemente el valor cuota, ¿no? En base 100, que tenía los fondos de pensiones, tienen valor cuota igual como en caso de un fondo mutuo, pero poniendo en base 100 el fondo A y el fondo E. El fondo E es un fondo con alta renta fija, que uno esperaría que se moviera en forma... El nombre fijo, ustedes saben que en el mercado de valores incluso el regulador lo eliminó, y ahora se llaman fondos de deuda, porque en realidad de fijo no tienen nada, como podemos ver en el gráfico, ¿no? Ahora, la deuda tradicionalmente ha tenido un nivel de riesgo mucho menor que en los últimos tiempos, y como vemos ahí, si tomamos a partir de hasta octubre del año pasado, el fondo E tenía una variabilidad bastante limitada,
pero luego, por supuesto, hubo los eventos que pudimos ver en Chile y también la pandemia que ha ocasionado la mayor crisis económica, ¿cierto?, desde la gran recesión y un nivel de riesgo enorme que se puede ver en este gráfico. Pero si la deuda se ha movido con un nivel de riesgo mucho mayor que antes, fíjense lo que ha pasado con el fondo A, que tiene una cantidad de renta variable importante. O sea, llegó a caer, si ustedes ven, desde 120 hasta, no sé, 85 de nivel en un plazo de corto muy breve, de tiempo muy breve, y eso obviamente para la gente que tiene sus ahorros en eso, que en mi caso, por ejemplo, yo tengo mi ahorro, soy afiliado a Provisto, estoy en el fondo A, sufrimos una caída en nuestros ahorros muy importante. Lo que pasa es que en el largo plazo hemos ganado muchísimo, pero obviamente los fondos son muy distintos y tienen perfiles de riesgo y de rentabilidad también diferentes. Nicolás, la siguiente. Ahora, pensando en la AFP como un negocio, ¿no? ¿Dónde vienen los ingresos? Como les comentaba antes, la AFP cobra en la entrada una comisión, que en el caso de Providia es 1,45, que representa el 70% de nuestra última línea, en el fondo. Y hay una cosa que las AFP tienen que se llama el encaje, que tienen la obligación legal de invertir igual que sus afiliados, de hecho, en los mismos 5 fondos, exactamente igual, un 1% del tamaño de los fondos. Es decir, en el caso de Provida, nosotros administramos 50.000 millones de dólares de nuestros clientes, tenemos 500 millones de dólares invertidos en los fondos, y por lo tanto, cuando los fondos andan bien, tenemos grandes utilidades, y cuando los fondos andan mal, como fue el caso, por ejemplo, del primer trimestre de este año, nosotros llegamos como empresa incluso a tener pérdidas, porque, bueno, los fondos se valorizan todos los días y reconocemos en la contabilidad ese efecto todos los días. La gran parte, este es el caso Provida, el sistema es un poquito distinto, pero es similar. La gran parte de nuestras comisiones son de la contribución mensual que les comentaba, pero también cobramos por el ahorro voluntario, cobramos muy barato, no está mal que lo diga yo, pero es así, cobramos sobre saldo ahorrado 0,20 anual. Los fondos mutuos en Chile, dependiendo de la clase activo, y aquí hay varias personas del sistema financiero, cobran entre 0,6 y 2 posiblemente, para dar una comparación. Así que ese es un producto, la verdad, bastante barato, y por lo tanto representa además un ingreso chico para nosotros. Y también cobramos por el pago de la pensión. En caso de que tú te quedes en retiro programado, nosotros cobramos 1,25 del monto pagado, a menos que la pensión tenga un componente de apoyo estatal. Si la persona recibe apoyo estatal, nosotros no cobramos por la pensión. Y por supuesto la ganancia o pérdida del encaje es de los dueños de ese dinero, que son, en el caso del encaje, los accionistas de la AFP, ¿no? La siguiente lámina, por favor, Nicolás. Sí, creo que estamos avanzando. Voy a tener. Bien, ¿qué hacen las AFP? Esto es bien importante. Nosotros no somos un simple administrador de activos, y posiblemente un error que cometimos en el pasado fue haber pensado que éramos un pequeño Fidelity, ¿no? Que Fidelity es un gran administrador de activos en el extranjero, ¿no? No somos eso, ¿no? Nosotros tenemos que, cuando ustedes empiezan a trabajar o los que están, tenemos que incorporarlos a la AFP, ya sea por incorporación al mercado del trabajo o porque se quieran cambiar de AFP. Nosotros solo Provida tenemos casi 200.000 personas que se incorporan a la AFP todos los años, lo que significa 15.000 personas o más al mes, que es una actividad tremenda. Luego recaudamos, tenemos cientos de miles de empleadores que nos pagan las cotizaciones de sus trabajadores. Por supuesto hay algunos muy grandes, como la Universidad Católica Valparaíso, que paga al día, que paga oportunamente, que paga bien, y luego hay cientos de miles de pymes que pagan lo que pueden, primero que nada, y muchas veces tarde y muchas veces mal. Y eso genera un nivel de... Nosotros tenemos cientos de miles de juicios de cobranza. La legislación en Chile para hacer eso además es pésima, y nos vemos obligados a demandar a los empleadores por cada mes de cobranza que tenemos que hacer cada AFP por separado. Una cosa demencial. Para hacer eso, nosotros tenemos una conexión directa con el Poder Judicial para poder ingresar las demandas en batch, digamos, o sea, a través de bases de datos ingresamos la demanda, una cosa que no tiene, por supuesto, ningún sentido y que representa un costo importante, por supuesto, para la AFP, pero al final para el país, ¿no? Para el Poder Judicial también. Por supuesto, hacemos la labor de inversión, y ahí
Es una labor muy importante, muy central. No es lo único, pero es una labor importante. Administramos las cuentas, o sea, tenemos que llevar un registro mes a mes de los movimientos que hacen cada uno de nosotros como afiliados. Nos cambiamos de trabajo, nuestro empleador paga, no paga, hay que cobrarle, alguien se divorcia y puede tener que dividir el dinero con su pareja, o se muere y hay que tramitar la invalidez, la sobrevivencia, lo que fuere. Ahí hay una actividad muy, muy grande con distintas entidades, el sistema financiero, el Estado, en fin. Administramos el pilar solidario, en donde nosotros, las AFP, pagan todos estos aportes del Estado, lo pagamos por cuenta del Estado y después le tenemos que hacer una rendición pormenorizada de cientos de miles de movimientos y traspasarlos al Estado. En diciembre pasado, por ejemplo, que aumentó el pilar solidario, la ley se publicó el 11 de diciembre y nosotros pagamos las primeras pensiones con aporte aumentado el 13 de diciembre, cosa que no fue el mejor plazo de implementación, pero bueno, por lo menos tuvimos como un mes de aviso para poder hacerlo. Eso genera, nosotros pagamos 445.000 pensiones al mes, como dice ahí, y más o menos de ellas, la mitad tienen pilar solidario, y nosotros representamos más o menos la mitad de todo el pilar solidario de Chile, porque nosotros somos una FP que está desproporcionadamente presente en los segmentos medios y bajos de la población. Y también administramos las pensiones y los beneficios, hacemos decenas de miles de solicitudes de pensión todos los meses, dependiendo del mes, pueden ser 2.500 de invalidez, por decir, para darles alguna idea de magnitud. Tenemos la mayor red de sucursales del país, 65 sucursales, tenemos más de 5,3 millones de interacciones con afiliados al mes. En el mes de agosto, producto del 10%, julio y agosto, tuvimos más de 15 millones de transacciones en los sitios web. Para el giro del 10%, el primer día que ocurrió, llegamos a tener 120 solicitudes por segundo, algo menos de 300.000 en la primera hora, que fue, en nuestro caso, la mayor actividad, porque tuvimos algunos problemas al inicio, entre 1 y 2 de la mañana. Tuvimos casi 300.000 solicitudes de retiro al 10% en ese momento. Así que es una actividad bastante grande. Dale la siguiente, Nicolás, muy rápido para dejarles tiempo para preguntas. Bueno, algunas de las preguntas que las podemos discutir en mayor profundidad, ¿no? Que las puedo dejar planteadas acá, las podemos abordar ahora o después, ¿cierto? ¿Por qué las pensiones son bajas? Existe el mito que el sistema antiguo da mejores pensiones, sobre todo la gente que no alcanzó a vivir de ese sistema, ¿no? Yo, como les comentaba, quizás detenerme en esto, es cierto que la AFP administra el componente de ahorro del sistema de pensiones chileno, pero el sistema de AFP está lejos de ser un sistema de solo ahorro. Piensen ustedes que a través del sistema de AFP también se administra el seguro de invalidez y sobrevivencia. Si ustedes se invalidan, van a ir a una oficina de la AFP y hacen el trámite sin ningún problema. También está todo el sistema de pensiones. Nosotros administramos y pagamos por cuenta del Estado todos los beneficios de los pensionados de retiro programado. Por supuesto, el nivel de solidaridad es una decisión del país que quiera hacerlo, ¿no? Bueno, no me voy a detener en... creo que una de las cosas buenas, a mí me pareció que el retiro del 10% fue una mala idea, sigo pensando que fue así, lo hicimos con un gran esfuerzo porque era lo que correspondía hacer, pero quedó demostrada que nosotros no nos robamos ni nos quedamos con la plata. La gente pidió y nosotros pagamos, ya llevamos pagados casi 5.000 millones de dólares a casi 3 millones de personas, ¿no? La AFP, nosotros, es cierto que ganamos bastante plata, pero en algún momento, cuando los mercados capitales no acompañan y no logramos obtener las rentabilidades para nuestros afiliados, este primer trimestre, por ejemplo, llegamos a perder. Nosotros efectivamente, y esto es una cosa que anda dando vuelta por ahí, ¿cierto? Financiamos con la plata de todos nosotros a los grandes grupos empresariales. Financiamos también a gente en el extranjero, que a alguien le podría dar incluso más rabia. Hay mucha gente que dice, bueno, ¿por qué no financian a las pymes? Nosotros no tenemos ningún problema si el Estado de Chile, por ejemplo, ha estado la idea, y nosotros mismos la propusimos, de que a propósito de la pandemia se hicieran instrumentos de financiamiento a las pymes dentro del país, que tengan condiciones razonables. Nosotros estaríamos encantados de invertir. El tema es que el riesgo y retorno que obtenemos de eso no es para nosotros, es para la gente que ahorra para nosotros. Y por lo tanto nosotros elegimos lo que nos parece que le ofrece a nuestros afiliados la mejor combinación de riesgo y retorno. Estar en el extranjero significa que, por ejemplo, nosotros estamos invertidos en las grandes empresas tecnológicas. A uno le puede parecer bien malo más o menos que a Google, Amazon, Facebook, Microsoft les haya ido tan bien.
Yo sé que es un debate de política pública discutible, ¿no? Pero al menos todos nosotros somos accionistas de esas empresas a través de los fondos de pensiones. Y eso significa que al final ese es el retorno que nosotros obtenemos. Y nosotros, por supuesto, las mayores oportunidades de inversión en Chile están en los grandes grupos empresariales y ahí invertimos. Ahora, cuando esos grandes grupos empresariales no han podido, si la oportunidad sigue siendo, deja de ser buena, dejamos de invertir, e incluso en algún caso donde ha habido conflicto, hemos terminado demandando, y nosotros tenemos varias demandas interpuestas. Nosotros tenemos una muy pública, por ejemplo, a propósito del caso Cascada y de que tenemos demandado a las personas que tienen a estas personas, y obviamente que ustedes comprenderán que para nosotros no es grato hacer eso, pero es la obligación que tenemos. Por lo tanto, nosotros no invertimos en los grandes grupos empresariales porque nos parezca gracioso, porque sean nuestros accionistas, prohibidas de MetLife, una compañía internacional en la cual nosotros tenemos prohibido invertir. Nosotros, la única empresa en la que tenemos prohibido invertir es en MetLife y sus relacionadas. Y es tan así que cuando se abrió la inversión extranjero, se abrió una excepción expresa para incluir el S&P 500, que es el índice diversificado, pero por supuesto MetLife es una tremenda empresa y está dentro del S&P 500. Y hubo que, cuando las empresas internacionales entraron en Chile a ser propiedad de los fondos de pensiones, hubo que estudiar si se iba a hacer esa excepción, y el Estado de Chile decidió que era una buena idea hacer la excepción. Por supuesto, podemos ir en más profundidad después con el tema de felices y forrados. En general, yo creo que es una muy mala idea, no porque nosotros ganemos más o menos plata, porque nosotros no cobramos por cambio de fondos ni dejar de hacer cambio de fondos. A nosotros la idea, y ustedes habrán estudiado suficientes finanzas como para saber que teóricamente es muy difícil predecir los mercados, y yo no soy ningún dogmático de este tema ni de ningún otro, pero lo que sí me enseñó un profesor de finanzas muy destacado, ¿cierto? Es que terminó el curso de inversiones y dijo: muchachos, sí, les quiero que se queden con una cosa: el que habla no sabe y el que sabe no habla. ¿Ah? O sea, si alguien supiera cómo predecir los movimientos en los mercados de capitales, se quedaría callado y se endeudaría y le sacaría un retorno infinito a sus inversiones. Y por lo demás, la Superintendencia de Pensiones ha hecho algunos estudios con economistas muy destacados internacionales, no nosotros, que ha demostrado que en la práctica en Chile no es el caso. Además tiene otros problemas, ¿no? Y el proyecto Retiro Fondos, la verdad que ha impactado fuertemente las pensiones de las personas, y nosotros nunca fuimos parte de la campaña del terror de decir que el mercado de capitales de Chile se iba a destruir si se hacía el 10%. En parte porque tenemos un equipo bien profesional de inversiones, en parte porque tenemos inversiones muy diversificadas y por lo tanto teníamos mucha alternativa de hacer cosas, y en parte porque también, y no porque esté Enrique acá, pero porque tenemos uno de los bancos centrales de mayor calidad y mayor sofisticación del mundo, que hizo cosas extraordinarias. Y ahí el presidente del Banco Central hizo una presentación de gran nivel que yo les recomiendo mirarla, acerca de qué se hizo para que no hubiera problemas con el retiro del 10% de los mercados capitales, y a lo cual hay que agradecerle, la verdad, mucho al Banco Central que esto funcionase de la forma que lo hizo sin ningún impacto. Pero encantado de volver a esta pregunta, y a mí no me complica ninguna de estas, digamos, ¿no? Yo sé que hay gente que piensa que nos robamos la plata, por supuesto, no me pone nada de contento que alguien piense una cosa espantosa como esa de nosotros, y no tengo ningún problema así en demostrar que eso no es así, en discutir todo lo que quieran con respecto a cualquiera de estos puntos. Nicolás, no sé, la siguiente lámina, creo que había algo de performance de inversiones. Aquí, miren, hay un columnista de Twitter que lo encuentro genial, que es un señor que se llama el economista Flight, ¿no? Después tenemos el ejemplo desarrollado, pero aquí es un ejemplo muy simple que dice que, y nosotros, que está en la página siguiente, y aquí hicimos caso de 4 personas reales, que son afiliados nuestros que se estaban pensionando. Entonces hay 2 mujeres y hay 2 hombres. Carmen, por ejemplo, cotizó durante 36 años, acumuló 94 millones de pesos en su cuenta. Estos son datos reales de personas de verdad. En su cuenta al momento de pensionarse. 77 millones de esos fueron rentabilidad. O sea, ella aportó un 4,4, la rentabilidad fue 4,6 veces lo que ella había aportado. Obtuvo una pensión de 471.000 pesos. Los últimos 3 años, en promedio, ella había tenido un sueldo de 767.000 pesos, y lo que se llama la tasa de reemplazo, que es en el fondo la pensión dividido en el sueldo, era del 61%. Internacionalmente se considera que una buena pensión
es 70% y eso es lo que deberíamos apuntar como país. Ahora, también tenemos el siguiente ejemplo, que es la señora María, que a los mismos 60 años de edad legal cotizó 30 años, su sueldo a través de saldo fueron 33, la rentabilidad fueron 20, 1,7, la pensión fue 167, no muy distinta de la pensión mínima, su sueldo, que había subido muchísimo en el último tiempo, también eran 743.000 pesos, y ella obtiene 22 millones de pensión, 22% de pensión. Evidentemente, esa señora debe pensar lo peor de su FP y también de todas las élites del país que no se han logrado poner de acuerdo en 20 años de qué hacer. La verdad que la comisión Marcel, que presidió en su momento, ¿para qué decir la Bravo, que fue después? La comisión Marcel, que presidió en su momento el actual presidente del Banco Central, dijo exactamente lo que había que hacer para resolver los problemas del sistema de pensiones, que todo el mundo sabe que hay que hacer y que lamentablemente no se ha hecho. Y aquí tenemos el caso con los hombres, pasa lo mismo. Entonces, evidentemente, nosotros no hacemos magia, ni pretendemos decir eso. A nosotros nos pagan por hacer una pega y si la hacemos mal, hay que criticarnos. Por el lado de las inversiones creo que lo hemos hecho bien y hemos aportado bastante. Pero evidentemente no hacemos magia, no pretendemos que lo hacemos y si no ahorramos lo suficiente y la gente vive más años y se pensiona relativamente joven, en Alemania, recién escribieron un libro muy notable, que el título sobre todo me pareció extraordinario, que se llama ¿Qué pasa en un país cuando lo manejan los adultos? ¿No? Porque en realidad en la mayoría de los países, no es solo un problema de Chile, lamentablemente las decisiones no se han estado adoptando con madurez. Si nosotros no cambiamos el sistema de pensiones, va a haber mucha gente que va a tener 22% tasa de reemplazo, 28%, y evidentemente un país así no camina. Por supuesto, el sistema, el pilar solidario, aquí está solamente la tasa de reemplazo de la pensión autofinanciada, es decir, la pensión que la persona puede elegir con sus propios fondos. Y por lo tanto, bueno, esta es la situación. Adelante, la siguiente, Nicolás, creo que ahí está el ejemplo claro. El destacado economista, el economista Flight, ustedes lo pueden seguir en Twitter, ¿no? Pero en el fondo es eso, o sea, y aquí están los problemas uno a uno. Juan cotizó 20 años el 10% de su sueldo, que es lo que legalmente hay que cotizar. Por lo tanto, sus cotizaciones equivalen, aquí no hay finanzas, yo sé que ustedes son capaces de hacer el valor presente mucho más sofisticado, pero esto es lo que en Pera y Manzana pasa. Por lo tanto, ahorró 2 años de sueldo, esa es la realidad, el 10% de 20 años. La FP hizo buena pega, hizo crecer 2,7 veces su ahorro, con lo cual juntó 5,4 veces 5,4 años de sueldo. Juan se jubila a los 65 años y tiene una expectativa de vida 85, que esa es la expectativa de vida a los 65 años los hombres en Chile. Va a vivir 20 años. Como juntó 5,4 años, tiene un 27% de tasa de reemplazo, ¿no? de su sueldo promedio. Si ganaba 500 lucas, va a tener 135, y como él quería jubilar con 350, va a tener un problema. Entonces, para lograr tener esos 350, por supuesto, la rentabilidad de los fondos influye, pero eso es difícil. Bueno, se puede hacer algunas cosas, pero las tasas de interés han descendido secularmente en el mundo. Es difícil. Se pueden hacer cosas, pero es más limitado. Tendría que, haciendo una regla simplemente de 3, muy simple, tendría que haber cotizado un 16% de su sueldo, que es lo que la reforma de pensiones dice ahora, que es lo que dijo la Comisión Marcel en su tiempo, en vez del 10%. Con ese 6% adicional podría haber tenido la tasa de reemplazo que necesitaba, o haber cotizado 32 años en vez de 20, es decir, 2 años más. Ahora, este último es más complicado, depende de, por supuesto, hay gente que no consigue trabajo, que se queda al lado del camino del desarrollo, y es tremendo y es terrible, y ahí el Estado posiblemente tiene que hacer algo así. Pero de nuevo, si tenemos nosotros en Chile siempre, yo creo, con una dosis de soberbia injustificada, decíamos que éramos un país mucho más formal que los vecinos y no sé qué, un montón de cosas, somos Suiza, somos un montón, que la verdad es que uno ve la realidad y no es así. La informalidad laboral en Chile es tremenda, la verdad que la causó el Estado además durante todo este periodo en forma importante con todos sus trabajadores, a los cuales les subcotizó en forma grosera, pero igual hay una informalidad laboral muy importante, y mientras eso no se corrija va a ser muy difícil que las pensiones en Chile sean buenas, aunque uno aumente el 6%, si eso, por supuesto se pueden hacer combinaciones, si en vez de ser 10 fuera 13, entonces no tendrían que haber 12 años más, por eso un poco. Entonces, por ahí van los tiros, y no hay otra magia. Si alguien quiere reemplazar el sistema de AFP por un sistema más público, en donde el dinero no se invierta en el mercado de capitales, porque si lo reemplazamos por un sistema que en donde el Estado reemplaza a la AFP como administrador, uno ahí puede tener el juicio más político de repente, si el Estado es más eficiente administrando o no que los privados, uno puede tener opiniones, es legítimo, pero si no invierte en el mercado de capitales, esa es la gran diferencia.
Eso podría tener algunas ventajas, pero hay que buscar a alguien que se ponga con los 3/4 del saldo de las personas al momento de pensionarse. Y ese alguien somos todos nosotros a través de los impuestos. Y de alguna parte sale la plata. Entonces, este es el problema del sistema de pensiones. Cotizamos muy poco, cotizamos por muy pocos años. La informalidad laboral en Chile es tremenda. Las tasas de interés en el mundo han bajado secularmente y no van a ser muy distintas de cero en los próximos años. Chile, la gracia que tiene es que el portafolio está más diversificado, tiene más acciones que renta variable y otro tipo de activos que otros lugares, pero tampoco hay magia, digamos, eso es una realidad, no podemos mentir un rato. Yo creo que a todos nosotros como personas nos gusta engañarnos un poco y como sociedad parece que no tengo tiempo más, pero esta es la verdad. Nicolás, la siguiente. Bueno, aquí está más o menos, esto es para tirar pinta, nos ha ido increíble, están ahí los resultados a la derecha en inversiones. Hemos gastado mucha plata en tener un gran equipo de inversiones y nos ha ido muy bien, pero solo para darles una idea de cuando se dice, si ustedes toman en 48 meses, que ya se da vuelta el riesgo como estaba muy complicado, el fondo A es el que más ha rentado y el fondo E el que menos. Si se van más cortos se invierte, pero fíjense que en los últimos 48 meses un 35% de la plata, rentabilidad del nominal de los afiliados de Provida, ha sido 35,7%, es decir, en sus cuentas una persona que estuvo todo el rato acá y que no contribuyó un peso, un 36% de su saldo es la rentabilidad de los fondos. De nuevo, nosotros estamos lejos de hacer todo perfecto, pero ojo, que sin ese 36% las pensiones, y eso en 4 años, han sido muy buenos 4 años, a pesar del último, pero bueno, si no hay que buscar a alguien que se ponga con ese 36%, digamos, ¿no? Que no es tan fácil. Recuerden que son sobre 50.000 millones de dólares, o sea, eso 36% es mucha plata, ¿no? Son 15.000, 17.000 millones de dólares. La siguiente, ¿no? Nicolás, si puede. Ya voy terminando para... Eso, era eso. Y abierto a las preguntas que sean en caso. Si quieres, Nicolás, puedes volver a las preguntas que teníamos nosotros y también a todas las que hayan surgido de la audiencia. Encantado. Muchas gracias, Gregorio, por esta excelente presentación. Han llegado algunas preguntas acá en el chat, pero sobre todo a través de WhatsApp. En primer lugar, había una pregunta en general, ¿cómo influyen o cómo influirán estas tasas de interés que tú decías tan bajas en la sostenibilidad del sistema? Porque hay parte que está en fondos fijos, entonces ahí hay una duda en esa materia. Y para juntarla con otra, un poco si tienes conocimiento del porcentaje de los jubilados que están, lo hacen en la AFP o lo hacen en la aseguradora. Sí. Sobre todo lo dicen por el tema del retiro, todas estas demandas, lo que ha salido últimamente en la prensa. Sí. Mira, eso es muy variable en el tiempo. ¿Cuánta gente toma renta vitalicia y retiro programado? En este momento está haciendo como 70-80% retiro programado, en otros momentos al revés, es más o menos mitad y mitad dependiendo del tiempo. La gente, ahí hay una cosa que es una muy mala idea. En Chile las personas que no alcanzan a financiar la pensión básica solidaria no pueden elegir renta vitalicia, con lo cual el Estado se queda con todo el riesgo de esos pensionados porque se quedan en retiro programado. Pero bueno, sí, es un gran problema, y no solo en Chile, en todo el mundo. Las bajas tasas de interés son parte del problema del sistema de pensiones, entre otras cosas porque si en el caso de la AFP hay vías alternativas, porque nosotros podemos invertir en otro tipo de activos, podemos invertir en renta variable, podemos invertir en otros países, podemos invertir en deuda privada, que lo estamos haciendo. El regulador ha ido cada vez más avanzando. Nosotros estamos en camino ya que los activos alternativos pensamos que no muy lejos van a ser entre el 7 y el 10% del portafolio. Esos activos tienen más riesgo, pero tienen un mejor... en el fondo le competimos a la inversión a los bancos, que es un mejor negocio que la renta fija en la cual nosotros habitualmente invertimos, ¿no? Dicho eso, la tasa de interés además es un problema para el momento del retiro, porque las compañías de seguros sí que están mucho más expuestas a la tasa de interés de largo plazo. Entonces, eso es una cosa en donde hay poca alternativa y de nuevo, no es una cosa privado o Estado, porque eso también, quien financie la pensión, en el fondo, tiene ese problema. Pero la diversificación internacional y de clase de activo contribuye a disminuir en algo eso, y una mejor regulación ayuda también. Otras preguntas iban un poco en la línea
de si entiende que había una falta de educación sobre el sistema, no sé si es responsabilidad del Estado o de la misma AFP. Habían preguntas en el sentido, estoy tratando de agrupar las preguntas, Sí, sí, sí. un poco que ahora recién había una percepción de que son dueños de los fondos con este retiro de la AFP, que hay opinión encontrada aquí también dentro del chat si ha sido positivo o no para el sistema, pero que al menos, que comparte la opinión de algunos, ha permitido rescatar esa tenencia de los fondos. Y Sí, esa es un poco la pregunta. sí. Yo creo que efectivamente hay un gran déficit de educación previsional y financiero en realidad en el país. Uno ve las cosas que pasan en términos de endeudamiento de las personas y todo. De nuevo, la regulación puede ser mejor, pero también una cierta mejor educación ayuda. Yo creo que nosotros tenemos una responsabilidad grande como FP en no haber hecho todo lo que pudimos para eso, ¿no? Así que eso no cabe duda y no sería ciego si yo no creo no reconocer eso, ¿ah? Ahora es cierto, yo creo también que es una responsabilidad del Estado, ¿ah? Y la verdad que también es una pega difícil. Yo les voy en el espíritu de que somos una reunión chica y también les voy a pedir a ustedes también que felicitar por haber tenido el interés en hacer esto, ¿no? A nosotros también nos pasa que cuando vamos, de nuevo, no hemos hecho la pega que teníamos que hacer, partamos de ahí, ¿ah? Pero también nos pasa cuando vamos a hablar con una persona de este tema, eh, eh, al principio te dice, sí, sí, qué interesante, es necesario entender y todo, y a los 15 segundos ya, chao, le llega un llamado y te cuelga y se acabó. O sea, la verdad que también como ciudadanía tenemos que tener un poquito de cambio de actitud para poder mejorar en esto. Estamos haciendo inversiones muy grandes en tecnología que creemos que nos van a ayudar. Un gran valor agregado del 10% fue que también para poder notificar a las personas y qué sé yo, en general las personas nos dieron sus datos de contacto, email y celular, y estamos intensificando mucho las campañas informativas para poder construir una mejor educación previsional, y sin duda que fue un problema nuestro y del Estado de Chile en el pasado. Y la verdad que comparto un poco tu juicio o ese juicio ambivalente que hay en la audiencia. A mí me pasa que, claro, creo que es terrible que haya tenido que pasar esto para que se generara ese real sentido de propiedad, ¿no? Y ahí el mea culpa, nuestro reconocimiento, nuestra responsabilidad, 100%, lamentable. Después hubo un poco un análisis, preguntas de lo que se ha hecho en cuanto a reformas, para no ver lo que no se ha hecho, y un poco tu opinión en cuanto, sobre todo hay preguntas por el tema de la permanencia en los multifondos, del periodo de permanencia, por el tema de felices borrados, hay preguntas en esa línea. Sí. También hay preguntas en la línea del tema de la reforma del presidente Lago de las pérdidas, o la ley 3.500 de la obligación de preservar el capital. Un poco, ¿qué te parece la reforma hacia atrás en el sistema? ¿Cuáles categorizaría a lo mejor como más positiva? Con libertad en lo que pueda opinar, diríamos. Entendemos que también... Sí, mira, no, totalmente, ningún problema. Mira, la verdad que hay mucho mito. El presidente Lagos, uno puede estar a favor, en contra, no tengo idea, ¿no? Ahí creo que es súper legítimo, ¿no? Pero estuvo lejos de hacer que las AFP no tuvieran pérdida. O sea, han habido distintas formas del encaje en el tiempo, y en su tiempo había una cosa que era que cuando la rentabilidad era excesiva, muy grande, por ejemplo, el año pasado fue, no sé, 20% nominal en el fondo CAS y en el fondo A, ¿no? Una cosa tremenda. Entonces, cuando pasaba eso, una parte de esa rentabilidad se reservaba, se le quitaba al fondo y quedaba como en reserva para los tiempos malos. Tampoco pasó nunca porque como los portafolios no tenían tantas acciones, no pasaba en realidad. Pero habría pasado. Yo creo que es una pésima idea y eso fue lo que se quitó. Nunca esa plata ni era de la AFP ni tenía que ponerla a la AFP. Eso es un mito que han repartido gente que no... De nuevo, yo no sé si alguien podría estarme pensando que yo soy ahijado del presidente Lagos para estarlo defendiendo acá. Simplemente es que eso no es verdad. Entonces, preferible decir la verdad. Yo creo que los multifondos fueron una gran idea que generó también la posibilidad de adaptarse más, porque la gente que está escuchando acá, que es mucha joven, tiene mucho sentido que tomen más riesgo, ¿eh? En general, los sistemas de pensiones, yo creo que en promedio toman muy poco riesgo. La gente subestima el periodo en que va a estar pensionado. ¿Ah?
Imagínense el plazo para el cual estamos ahorrando. El plazo ni siquiera es la edad de pensión. Hay mucha gente que se queda en retiro programado y que sigue, o sea, el plazo para el que ahorramos son 50, 60 años. Y a pesar de que esto que dicen que teóricamente, técnicamente no es tan cierto esto de que, porque tiene que ver con si los retornos son serialmente independientes y todo eso, no entremos en esa pelota, pero al menos de un punto de vista por el lado del mercado de capitales, sí vale la pena tomar más riesgo en plazos largos, digamos, no sé, para el interesado Samuelson escribió acerca de eso, digamos, ¿no? Pero sí, cuando hay más plazo de vida tiene todo el sentido tomar más riesgo, porque uno tiene más alternativas. Por último, tratará de trabajar más tiempo, ¿no? Pero tiene la oportunidad de agarrar el premio por equity que en todo el mundo ha existido, ¿no? Entonces, yo creo que yo soy muy defensor de la libertad de cambiarse, pero fíjense que en otras regulaciones, porque aquí todo el mundo le echa la culpa a la AFP, ¿no? Porque tenemos muy mala fama, cosa que seguro que es muy mala para el país, ¿no? Para nosotros también. Pero fíjense que en otros países, para los inversionistas institucionales, en el caso de Luxemburgo, por ejemplo, hay fondos mutuos donde nosotros invertimos y de hecho nos aplican las reglas, que si tú te cambias demasiado de fondo, te obligan a pagar una comisión en algunas regulaciones de beneficio del administrador porque le generas costos, pero en otras regulaciones de beneficio del resto de los participantes del fondo. Porque lo que pasa, el problema de Felices y Forrado no solo es que es un mal negocio para el que se cambia, como lo ha establecido la Super de Pensiones en un estudio que hicieron economistas de fuera de Chile que no tienen ni uno de ellos accionista de Provida, digamos, así que no va por ese lado el interés, ¿ah? Sino que además le provocan, cuando Felices y Forrado instruye, como instruyó ayer, cambio de fondo, todos al fondo o todos al fondo A. Cuando nos instruyen todos al fondo nos obligan a comprar en forma masiva instrumentos de renta fija y elevar el precio y por lo tanto bajarle la rentabilidad a todo el resto de la gente que está en los fondos. Y lo mismo cuando nos vamos al fondo A, en donde tenemos que comprar acciones chilenas y comprar y vender dólares, y por supuesto varios de ustedes que trabajan en banco, tampoco les viene nada de mal obligarnos a comprar en un día en particular o vender dólares. Yo no le he hecho la culpa a los bancos, hacen su negocio con cualquiera, pero no tiene sentido hacer que los chilenos suframos porque hay 100.000 personas que les gusta cambiarse de fondo y un señor que hace su negocio. Está muy bien que haga su negocio, yo no tengo ningún problema con él, pero primero, sepamos en qué posición financiera están los asesores, como dijo de nuevo el Banco Central, no lo dijimos nosotros, y el regulador, la CMF. Estos señores tienen inversiones en algunos de los activos que están siendo cambiados de un lado para otro, porque tienen información privilegiada. Dos, ¿qué registro de efectividad y con qué modelos los están haciendo? Nosotros hemos simulado los modelos con los cuales operan y la verdad que no se requiere tomar el magíster de ustedes para hacerlo y no tiene ni un respaldo científico, que es lo que demuestran los estudios internacionales. Y tres, ojo con el impacto que están generando. Yo creo que hay regulaciones que se podrían hacer que no implicarían una limitación al derecho de las personas a cambiarse cuando quieran, que yo le insisto, no tengo nada en contra de eso, muy por el contrario, ojalá que la gente se pueda cambiar, pero posiblemente está habiendo cambio de fondo todos los jueves. ¿Tiene sentido que en un sistema de pensiones la gente se cambie todos los jueves de fondo? Hay mucha gente que habla bien del sistema canadiense, por el lado sobre todo de inversiones. Estudios de la OECD demuestran que el sistema FP le ha sacado cancha, tiro y lado en inversiones, pero dejemos que yo les tengo mucho respeto. Los fondos de pensiones canadienses son dueños de activos de infraestructura grandes en Chile, por ejemplo, empresas de agua, etc. Y eso lo hacen porque los canadienses, que son gente razonable, se dan cuenta que el ahorro en los fondos de pensiones es un ahorro a largo plazo. Entonces no solo hay un equity pickup, un premio de renta variable, sino que hay un premio de liquidez. No es tan fácil agarrarlo, pero si tú estás dispuesto a invertir por 30 años, porque la concesión de agua de Chile no se pueden salir, tienes que poder invertir para 30 años. Entonces, parte del costo de tener los cambios de fondo masivos es que nosotros no podemos invertir en activos alternativos de baja liquidez todo lo que un sistema de pensiones tendría lógica que lo hiciera. Y por todas esas razones, creo que alguna regulación sería lógica, ojalá defendiendo al máximo el derecho de todo el mundo a cambiarse de fondo todo lo que quiera. Yo nunca me he cambiado de fondo, entre paréntesis, estoy desde el fondo y he hecho un negocio impresionante. Desde que se establecieron los multifondos en 2001, estoy en el fondo A y he ganado como loco. Finalmente, para ir concluyendo, hay preguntas como de una mirada de futuro, en la medida que
no sé si pueden haber respuestas personales o hay cosas que representan o no un poco a la AFP. Sobre todo hay temas que hacer con el tema de las lagunas, que efectivamente en el sistema antiguo incluso no se daban pensiones a las personas que no cotizaban una cantidad de años. 20, ojo, 20 años, cero pensiones 20 años. en el sistema antiguo en Chile. Se cotizaba el 20% del sueldo, 20 años para tener pensión, si no cero, ganaba el Estado. Y sobre todo si es que consideras suficiente ese 6%, independiente de cómo se reparta, 3 solidario, 2 y 2, para establecer a lo mejor un sistema un poco más estable. Un poco también, ¿cómo ves tú para fomentar un poco el ahorro voluntario, los APB, que en Chile todavía es bajo? Y un poco si también hay preguntas en la línea de que por qué las AFP tampoco han desmitificado un poco el sistema de reparto, que al parecer a la base científica lo hace insostenible, pero todavía hay una percepción de la ciudadanía que lo defiende. Un poco en la mirada de futuro, en los temas que te quieras referir, porque hay preguntas de todo tipo. No, yo no tengo ningún problema. Bravo, etcétera. Pero en general la mirada de futuro en aquellos temas que a lo mejor puedas comentar. Eso un poco para ir finalizando. No sé si Enrique tiene algo que agregar, porque yo solamente he recogido las preguntas del público. Las que tengo yo normalmente las tengo el gusto de comentarlas con Nicolás en algún momento de privadamente. Así que muchas gracias de verdad, Gregorio, por tu tiempo y también por la amplitud que ha hecho de tus comentarios y la transparencia de los mismos. Gracias. Un punto que me gustaría levantar es el relativo a los efectos que ha tenido el sistema de pensiones sobre el funcionamiento general del sistema financiero y el mercado de valores. No reparamos suficientemente, por ejemplo, que en nuestro país está disponible el crédito hipotecario para la adquisición de vivienda hasta 30 años. Eso es posible sí, solo sí, porque existen inversionistas, que son justamente los fondos de pensiones y las compañías de seguro, dispuestas a comprar títulos a 30 años. Si no, Enrique, no sería posible eso. Entonces, un beneficio directo adicional. Ese es el punto, ¿no? Mira, es un punto gigante, voy a partir por ahí, ¿no? Como decía Gianfranco, yo trabajé en un banco, que no era el banco más grande de Chile ni con mucho, el BBVA, que era tan chico que terminó vendido, ¿no? Pero en hipotecario tenía el 10% de la participación de mercado en Chile. El BBVA era el segundo banco más grande de Perú, el tercero de Argentina, el quinto en Colombia, el segundo en Venezuela. Chile tenía más crédito hipotecario, el BBVA Chile tenía más crédito hipotecario con larga diferencia que todos los otros sumados, para darles una idea de magnitud. En Chile creo que sigue siendo cierto que hay más crédito hipotecario que en Brasil, en términos absolutos, no relativos, no, absolutos, del sistema bancario, para darle una idea de magnitud, o si no, la mitad será, pero me entendí, una cuestión, y eso se deja olvidado. Este proceso fue muy bien manejado desde un punto de vista del 10% por las áreas de inversiones de la AFP y todo, y en algún momento se acabaron hasta los billetes físicos, no sé si ustedes saben, digamos, o no se acabaron, pero corrió el riesgo, oye, no es llegar y prender una impresora y sacar billetes, digamos, ¿no? A propósito del 10%, ¿no? Pero bueno, y por el Banco Central de Chile, que hizo una tarea impresionante, esa es la verdad. Ahora, nosotros ya vemos en el mercado de capitales chileno el efecto en la profundidad de haber sacado ese 10%. Y si hay un segundo 10% que es una certeza que lo va a haber, hoy creo yo, el efecto ya se va a empezar a sentir en forma mucho más pronunciada. Lamentablemente, ahora nosotros no podemos salir, nosotros no somos los adalides del mercado de capitales, lo sentimos mucho, pero no lo vamos a hacer porque no es nuestro rol, te fijas. Nosotros, ese es como bien decía Enrique, es un beneficio adicional muy importante, porque el mercado de capital es clave para un país ¿cómo se llama? de que exista el sistema de FP, pero lamentablemente estamos en camino a pegarle un golpe fuerte. Voy a ver si alcanzo a contestar algún par de temas. El sistema de reparto, el problema es que atacar el sistema de reparto, uno, que nosotros no somos actores políticos, un competidor de nosotros lo acaban de multar por hacer opiniones políticas, ¿cierto? Cosa que me parece un poquito, aunque sea mi competidor y yo no le tenga gran cariño, me parece un poquito cuestionable en un país, pero en fin,
Dicho eso, el sistema de reparto yo siempre digo que Bismarck es el tipo más brillante de la historia, porque inventó una estafa, un sistema de Ponzi perfecto. Y siempre cuento esta anécdota, que Bismarck, entonces ustedes saben, yo estuve en el colegio alemán, Alemania no existía hasta que llegó Bismarck, digamos, y unificó Alemania a fines del siglo XIX. Alemania no existe más allá de eso, es paísito chico. Y en parte logró cohesión social con el sistema de pensiones. Entonces les prometió a los alemanes que iba a hacer la pensión a partir de los 65 años. En Alemania en ese minuto la expectativa de vida había sido 50. Entonces Bismarck fue un genio. Alguien después me dijo, oye, parece que no están así. Y yo busqué después, y Bismarck era mucho más inteligente todavía de lo que yo pensaba. Cuando Bismarck hizo el sistema de pensiones, yo no sé si tú sabías, Enrique, muy poca gente sabe esto, la edad de pensión que prometió fue 75. Y Alemania la bajó a los 65 producto de la Gran Depresión. El año 29, 30, 31, por ahí, en la República de Weimar. Entonces, Bismarck era un genio, porque en el fondo la gracia que tiene un sistema de pensiones, y lo digo con mucho de reparto, lo digo con mucho respeto, pero es una promesa futura que los países serios, Alemania lo hace, Estados Unidos lo hace, calcula las deudas a futuro y ajusta la tasa de impuesto que cobra de contribución de seguridad social según eso, o baja. En Estados Unidos y en Alemania hay una regla que las pensiones bajan automáticamente si se acaba la plata. Y la plata se va a acabar. En Chile, el envejecimiento que nosotros teníamos, éramos el país con la natalidad más alta de Latinoamérica hace 30 años atrás, somos el con la más baja. Lo mismo que Argentina hizo en un siglo, en Chile pasó en 20 años. Entonces, esa cuestión no tiene ni una vuelta, pero el problema de un sistema de reparto es que es como la droga, digamos, es una cosa que yo soy muy aficionado al vino, así que cambiemos. El vino es rico y seguir tomando vino es exquisito. Lo que pasa es que el problema es que a la mañana siguiente la cosa se pone brava. Y con el sistema de reparto pasa lo mismo, lo que pasa 40, 50 años. Entonces los que se gastan la plata después no pagan las consecuencias. Entonces es complicado. En mi opinión es mucho más importante las lagunas y la densidad de cotizaciones y la regulación que se haga para eso que el 6%, que es necesario también. Y para eso creo que hay temas hay incentivos en la legislación a no cotizar hasta el día de hoy, de muchos tipos, de FONASA, de beneficios fiscales, también el tributarios, como por ejemplo la renta presunta, que ahí conviene mientras menos gastos se cachen, mejor. Entonces, ojalá tener a la gente al negro. En la minería existen los primos, que le llaman, no sé cómo, tiene un nombre, en las pequeñas mineras, que son todos los empleados que no les pagan sueldos, les pagan todo en negro. Mientras eso no se arregle, y la legislación laboral en Chile también es muy poco moderna. Créanme que yo no soy un liberal a ultranza que lo único que quiere es al revés. Nosotros como negocio ganamos con el sueldo de las personas, así que créanme que por interés propio, mientras mejor son los sueldos, mejor, pero si la legislación laboral en Chile nos hace más flexible, más moderna, o sea, ya era fundamental hace 10 años atrás. Alemania no lo hizo, nadie acusará a Alemania de ser la cuna del liberalismo manchesteriano, pues, ¿no? Y créanme, yo le tengo cariño al país porque además estudié ahí, así que conozco la cultura. Alemania ha liberalizado el sistema laboral mucho, y con una flexibilidad inteligente. Y si eso era necesario antes, yo ya estoy más viejo, pero ustedes que son jóvenes, los que están escuchando, ¿cierto? El trabajo que les va a tocar, el mundo del trabajo que les va a tocar a ustedes es totalmente distinto. Entonces, un sistema de pensiones que está anclado a un sistema laboral, y eso, ojo, que corre por un sistema de reparto peor probablemente, ¿cierto? Que está anclado a un sistema laboral del siglo XIX, a una legislación laboral que no es del siglo XX, sino que del siglo XIX y peor, no va a ni una parte. Y por eso ese lado yo lo siento con mucha fuerza. Y a ustedes que les va a tocar un mundo del trabajo con seguro con cosas con muchas oportunidades, pero con unos desafíos enormes en términos de continuidad laboral, de emprendimiento, de fintech, que están ustedes, que les irá increíble, pero 2 de 3 veces bien, o una de 10 veces bien y las otras 9 mal, y perderán la pega y estarán 6 meses fuera y no sé qué. Ese es un mundo al que hay que hacerse cargo, porque si no nos va a ir mal como país. Así que bueno, ese es quizás me sale un poco enfático el comentario, pero es que de verdad lo creo, y ojalá que sea así por el bien de mi negocio seguro, pero creo que es mucho más importante por el bien de nuestro país. Muchas gracias nuevamente, Gregorio, porque Bien. inteligencia artificial y todo
nos plantea desafíos. Hay que tomar decisiones difíciles. En Europa están con dificultades y cotizan bastante más que nosotros, y han tomado también la decisión difícil de jubilarse, incluso las mujeres, mucho más tarde. Así que no sé si quieres dar un saludo final, Enrique, pero de verdad ha sido una interesante conversación y esperamos haber cumplido con los tiempos. Son las 12:07. Muchas gracias. Ha estado magnífico, así que muchas gracias, Gregorio, estamos muy agradecidos. Muchas gracias, Enrique, mucho gusto y gracias por la invitación. Y también muchas gracias, Nicolás, por la gestión de poder tener a Gregorio hoy día. Encantado, gracias a ustedes. Hasta luego, gracias. Adiós, nos vemos, que les vaya bien.